15. La progresión divina hacia el amor ágape. Yo considero que el honor más grande que puedo tener es pasar una hora en la presencia de Dios con la tercera persona de la deidad mientras Él crea un lenguaje sobrenatural dentro de mi espíritu. ¿Por qué? Porque con cada sílaba que yo hablo en ese lenguaje, el Espíritu Santo hace una transformación milagrosa dentro de mí. Hace años pensaba que las lenguas para la edificación personal tenían que ver estrictamente con hablar misterios y secretos divinos, y ser edificado a través del conocimiento revelado. No obstante, con el pasar del tiempo entendí que también tenía que ver con mi purificación, para que pudiera aprender a caminar en el amor ágape, la clase de amor que no busca lo suyo y se niega a sí mismo a favor de otros. Amor ágape versus amor fileo. No tengo otra meta más alta en la vida que aprender a caminar en esa clase de amor de Dios, por eso quiero saber más acerca de ese tipo de amor. Conozco bastante sobre el amor fileo, pero quiero saber acerca del ágape. Yo estoy unido a Jesús, aquel a quien Juan nos revela diciendo, Dios es amor. 1 Juan 4, 16. Jesús no solamente nos ama, Él es amor. Él es incapaz de hacer cualquier cosa que no sea por amor. Esa es la razón por la que no le hemos entendido en la manera que deberíamos, porque no hemos entendido el amor ágape. Normalmente el amor fileo no se nos hace dificultoso. El amor fileo puede ser un amor fuerte, pero tiene sus propios intereses en mente, así como aquellos de los que amamos. Es un amor condicional que dice, puedo amarte si de algún modo me traes placer o te amaré, pero quiero algo de ti. Así que la mayoría de nosotros sabemos amar a las personas con el amor fileo. Pero no lo hemos hecho muy bien en lo que se refiere al ágape. El amor ágape es uno que se niega a sí mismo. Su enfoque total son los intereses y el bienestar de los seres amados. El amor fileo puede enviarme a una guerra por el hecho que amo a mi país. Hasta puedo dar mi cuerpo para ser quemado por la esperanza de una vida mejor para mis hijos. Me dispone a sacrificar mi vida en ese altar. Pero si el amor ágape va a la guerra, es por motivos más elevados. Puedo aún sacrificar mi vida para que mis hijos puedan vivir libres de la amenaza del daño. Pero al mismo tiempo tengo al soldado enemigo en mi corazón. Mi oración es que la guerra cese y que mi enemigo pueda nacer de nuevo. La mayoría de los matrimonios están basados en el amor fileo, no en el ágape. Los esposos aman el uno al otro por lo que pueden recibir mutuamente. Si los matrimonios siempre estuvieran basados en el amor desinteresado, ágape de Dios, no habrían más divorcios. El amor ágape es misericordioso. El amor ágape dice, sean misericordiosos así como su Padre Celestial es misericordioso. Lucas 6, 36. ¿Cuán misericordioso es nuestro Padre Celestial? Bien, tú y yo estábamos perdidos y rumbo al infierno. No teníamos nada con qué negociar. No teníamos absolutamente ningún derecho de acercarnos a Dios. No podíamos cruzar por nuestra propia cuenta el abismo que nos separaba. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. No merecíamos ni podíamos ganar su misericordia, no teníamos ninguna manera de acercarnos a un Dios infalible. Pero Él se acercó a nosotros en su misericordia y construyó un puente con la sangre de Jesús para que crucemos ese gran abismo que nos dividía. Así que, como obedeces el mandamiento de Jesús de ser misericordioso así como el Padre es misericordioso, Jesús proporcionó las pautas en Lucas 6, 27 al 38. Cuando alguien te lleve a juicio por un abrigo, entrégale también tu capa. Cuando te golpeen en la mejilla, vuelve la otra mejilla. Cuando te quiten tus bienes, dales lo que te pidan. Cuando te usen maliciosamente, ora por esa persona y perdónala. Cuando te odien, sigue caminando en amor. ¿Por qué? Porque estás teniendo misericordia de esa persona. Estás construyendo un puente con la sangre de Jesús aun cuando esa persona no lo merece. Eso es ágape. El resultado de caminar en esta clase de amor ágape se revela en Lucas 6, 38. Y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús estaba diciendo esto, si has de ser un hijo del Altísimo, que es misericordioso aun con el malo y el desagradecido, y das amor ágape a otras personas, entonces mi Padre restaurará todo lo que puedas haber perdido, apretado, remecido y rebosando. Mientras el ladrón se lleva tu dinero por la puerta trasera,
Por causa de la misericordia que le has mostrado, mi Padre marchará por la puerta principal con ágape y te restaurará con sobreabundancia todo lo que has perdido. Esa es la razón por la que la ágape no puede fallar. 1 Corintios 13, 8. Sin embargo, es más fácil hablar que andar en el amor ágape. Para la mayoría de nosotros, si alguien se presentara en contra de nosotros con un pleito, nuestra primera reacción sería: ja, ¿sí? Bien, adelante. Demándame, pero aprenderás lo que es ir a la corte. Entonces, ¿cómo llegamos a ese lugar ágape donde somos misericordiosos así como el Padre es misericordioso? Las Escrituras nos enseñan que el orar en lenguas es una clave principal que nos ayuda a purificarnos mientras avanzamos paso a paso en progresión hacia el amor ágape. Alimentando la semilla ágape a través de la oración. Aunque Dios ha plantado la naturaleza y la fuerza del amor ágape en tu espíritu, ese amor podría estar tan reprimido y dominado por las emociones de tu alma a que difícilmente sabrás que está dentro de ti. Pero cuando oras en lenguas, haces un bypass a tu alma y lanzas una cuerda salvavidas a tu espíritu. Pronto el proceso de edificación comienza a alimentar esa semilla ágape en tu corazón, haciendo que germine y crezca. La fuerza del amor en tu espíritu crece más y más hasta que un día, domina las emociones del alma en vez de que sea al revés. Esto se llama despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. El perfecto amor echa fuera el temor. A medida que vistes a tu nuevo hombre entregándote a la palabra y a la oración, el Espíritu Santo a través de tu espíritu te edifica, purifica y desarrolla tu carácter hasta que todo lo que digas, pienses o hagas sea gobernado por el amor ágape. Miremos en 1 de Juan 4, 17, 18 para aprender más sobre esta fuerza poderosa. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. La palabra en esto nos lleva al siguiente versículo, que nos dice cómo sabremos cuando el amor esté perfeccionándose en nosotros. En esto el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Así que cuando nos encontremos siendo purificados del tormento y del miedo, entonces el amor sí está perfeccionando en nosotros. Por ejemplo, si decidieras demandarme, ¿cómo podría yo extenderte misericordia si tuviera miedo y tormento de cómo resultará la situación? Pero cuando el amor en mí ha sido perfeccionado, sé que no puedo perder. Oh, sí, quizás puedas quitarme todo lo que poseo en el momento, pero en Lucas 6:38 dice que mi Padre va a devolvérmelo todo nuevamente, apretado, remecido y rebosando. Él me dará mucho más de lo que tenía antes. Así que, ¿cuál es la señal de que me estoy acercando a Dios y aproximando al amor ágape? Es la siguiente: a lo largo del camino, voy dejando a un lado el tormento y el miedo a medida que entro en el reposo y me renuevo. Yo solía pensar que el amor era un sentimiento, pero no lo es. Solía pensar que el amor era una actitud que me ayudaría a sobrevivir cuando trato con aquellos que no son capaces de amar. Pero tampoco es una actitud. En el amor ágape hay una presencia permanente de paz. A medida que te acercas a Dios y su amor es perfeccionado en ti, esa paz empieza a dominar mientras que el miedo y el tormento pierden su control. Esa es la primera señal de que estás siendo purificado del amor fileo al ágape. Como ministro, desearía poder abrir tu corazón y simplemente poner el amor ágape dentro de ti con tal fuerza que para siempre seas libre de todo el tormento y el miedo que ha plagado tu vida. Entiendo el proceso a través del cual puedes lograr esa meta, pero todo lo que puedo hacer es enseñarte sobre ello. Puedo inculcarlo en tu intelecto y puedo enseñarlo con la unción de Dios, directamente a tu espíritu, pero no puedo forzar que el proceso del perfecto amor ocurra en tu vida. Sin embargo, si logro persuadirte a que te entregues a la oración en el Espíritu Santo, entonces harás que ese proceso comience a obrar en tu vida. Empezarás a edificarte y fortalecerte a ti mismo en tu hombre interior a través del poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empezará el proceso de mortificación fortaleciendo tu hombre interior para purificar todas esas inseguridades, intimidaciones, carnalidades y deseos desenfrenados que han estorbado tu vida.
Esa es la forma en que el amor de Dios se perfecciona en ti. En la medida que el Espíritu Santo edifica tu nueva naturaleza, el tormento y el miedo se desprenderán de ti y te acercarás más al amor ágape. Procura tener el amor ágape. Para descubrir más sobre el rol del orar en lenguas que nos lleva hacia una revelación más completa del amor ágape en nuestra vida, echemos una mirada a 1 Corintios 13, el gran capítulo del amor de la Biblia. Primero, miremos este capítulo en el contexto de los capítulos que lo rodean. 1 Corintios 12 es un capítulo magnífico que trata sobre la erradicación de la ignorancia acerca de los dones espirituales, operaciones y el gobierno de Dios. El capítulo 14 es una explicación fenomenal de las fuerzas espirituales que tienen que ver con el hablar en lenguas. Así que Pablo va a detener una discusión sobre el gobierno de Dios, a explicar la operación del espíritu y de las lenguas. Entonces en el medio de estos dos capítulos coloca 1 Corintios 13. Pero primero, hace una declaración profunda: procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 12, 31. En esencia, Pablo estaba diciendo: quiero mostrarles un camino aún más excelente. Si quieren evitarse muchos problemas, entonces necesitan procurar esta clase de amor ágape con todo su ser de la misma manera que procuran los mejores dones. ¿Qué tan importante es procurar el amor ágape? Esta es la declaración que Pablo hace en 1 Corintios 13:13, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si yo hubiera escogido, probablemente habría dicho que la fe es mayor, seguida por la esperanza. La esperanza se produce por el tiempo que pasas alimentándote de la palabra de Dios, esta a su vez hace que tu fe se manifieste. Pero Pablo dice, mayor que la fe y mayor que la esperanza es el abnegado ágape. Esto significa que no hay nada más importante en tu vida que procurar y buscar verdaderamente el amor ágape. La palabra procurar en este verso es tan fuerte como el significado de codiciar en los 10 mandamientos, donde dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20, 17. Cuando esta palabra se emplea para indicar una emoción negativa, implica una lujuria tan poderosa que consume a un hombre, causándole que persiga implacablemente lo que codicia hasta que tome posesión de todo su carácter. Pero cuando se procura algo en un sentido piadoso, significa seguir algo que Dios quiere que tengas con un hambre sincero de corazón hasta que lo poseas. Yo nunca tuve problema en codiciar los mejores dones. He ayunado, orado, he hecho todo lo que sabía con el fin de estar apto para que Dios me use. Fue para mí un sobresalto cuando Dios habló a mi espíritu diciendo, procura y anhela mis dones con todo tu ser. Pero voy a mostrarte una manera aún más excelente de procurar, codiciar, los mejores dones. Yo dije, Dios, ¿tienes la audacia de decir que después que he pasado mi vida ayunando, orando y codiciando lo mejor y más alto de ti, vas a mostrarme un camino aún más excelente? La respuesta a eso era sí, Dios tenía la audacia, y sí, Él iba a mostrarme una manera aún más excelente. En la epístola original de Pablo a los Corintios, no había ninguna división entre los capítulos 12 y 13. Así que después de la declaración de Pablo sobre codiciar los mejores dones y mostrar a los corintios un camino aún más excelente, él sigue adelante para introducir el asunto del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor. 1 Corintios 13, 1. En otras palabras, la mejor manera de conseguir los mejores dones es procurar el ágape con la misma pasión. Cuando lo hagas, estarás procurando y codiciando los mejores dones que Dios tiene para ti en la manera más poderosa. ¿Cuáles son los mejores dones? Bueno, tú has sido llamado para cumplir una de las 8 operaciones del Espíritu. Para ti, los mejores dones son aquellos que te califican para la función o la operación a la que estás llamado a cumplir. La purificación viene antes que el poder. Con gran intensidad busqué a Dios durante años para recibir los dones que me equiparían para mi llamado. Yo oraba, oh, Señor, por favor úsame en tu poder. Ayunaré y oraré, haré cualquier cosa que tenga que hacer para que puedas moverte a través de mí en tu poder. Desde el día que nací de nuevo, el llamado de Dios ha rugido dentro de mí. Cada vez que me rindo enteramente al Espíritu Santo mientras estoy en oración, veo al Espíritu de Dios moverse en avivamiento. Veo gente corriendo al altar para nacer de nuevo y grandes milagros sucediendo por doquier, como brazos y piernas faltantes que crecen y ojos que se forman en las cuencas de ojo vacías. Esta visión me sigue, cuando el Espíritu Santo abre mis ojos espirituales en oración.
Es una fuerza que me conduce a seguir adelante. Y he determinado que seguiré rindiéndome al Espíritu Santo hasta que un día vea con mis propios ojos la presencia de Dios moverse en mi vida y ministerio con magnífica gloria más allá de mi imaginación. Así que durante años busqué a Dios diligentemente, rogando, ayunando y orando por una poderosa unción lo suficiente para causar un gran avivamiento. Pero ahora puedo testificar que si Él me hubiera entregado lo que yo le había pedido con urgencia, me habría destruido. Habían faltas e imperfecciones de carácter que todavía tenían que ser purificadas. Si Dios me hubiera dado el poder antes de la purificación, mi vida y ministerio habrían sido eventualmente destruidos. Esto fue lo que ocurrió en la vida de muchos hombres de Dios en el pasado. Ellos buscaban a Dios y a su poder con tal intensidad, pero luego las debilidades ocultas empezaban a aparecer al rendirse ellos a las estrategias engañosas del enemigo. Por ejemplo, Alexander Dowie fue usado tan grandemente en el poder milagroso de Dios al final del siglo que pudo fundar una ciudad entera llamada Sion fuera de Chicago con 10.000 de sus seguidores. El poder de Dios operando a través del ministerio de Dowie causó un avivamiento impresionante. Pero con el tiempo Dowie empezó a creer que él era el Elías que iba a venir. Esa decepción llevó su ministerio a la caída. Aprendiendo a odiar lo que estorba. Así que, en lugar de responder inmediatamente a mis oraciones más intensas y fervientes por una unción que cause un avivamiento mundial, Dios me dijo que siguiera conformándome al amor ágape con esa misma intensidad y fervor. Él me aseguró que a medida que siguiera el amor, también estaría siguiendo su poder de una manera más excelente. Así que empecé a seguir el amor ágape, y aprendí a odiar esas cosas que estaban en mi vida que no se conformaban a ese amor. Aprendí a odiarlas con más fervor de lo que he sentido en toda mi vida. Era un enojo puro y santo que santificaba la purificación de esas cosas. Cuando llegas al punto que odias con tal intensidad esas faltas, que sabes que te mantienen alejado de caminar íntimamente con Dios, finalmente harás algo al respecto. Así que, en búsqueda del camino más excelente, hice mi búsqueda de conformarme al amor ágape. Pero mis esfuerzos parecían lograr los resultados opuestos. Mientras más aprendía sobre el amor, más aumentaba mi conocimiento de las cosas que estaban equivocadas en mi vida y me quedaba en un estado desesperado, creyendo que era la más miserable de las criaturas, y que nunca podría caminar a nivel ágape trazado en 1 Corintios 13. Yo no entendía que el Espíritu Santo estaba purificándome, sacando a la luz todo aquello que el diablo pudiera usar para destruirme en mi búsqueda del ágape. Todo era una parte del proceso para ayudarme a que me rindiera a Dios con el fin de equiparme para el ministerio al que Él me llamó. Yo tampoco sabía que la progresión al poder trazado en este mismo capítulo me llevaría al amor ágape que estaba buscando. El amor ágape no se aprende de la noche a la mañana. Todos los predicadores amamos predicar este 13º capítulo de 1 Corintios. Amamos especializarnos en esta clase de amor ágape. El amor ágape no se comporta indebidamente. No busca lo suyo, no pide ninguna recompensa o premio por los servicios prestados. No se da basado en la reacción de la otra persona. No se irrita fácilmente. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor nunca falla, lo llevarás al cielo contigo. Las lenguas cesarán. Las profecías acabarán. El conocimiento desaparecerá. Ninguno de estos necesitarás, mas cuando cruces la frontera celestial y entres en la presencia de Dios lo harás con el ágape. Oh, sí, nosotros los predicadores amamos hablar sobre el amor ágape. Analizamos la palabra en el griego, pintamos un cuadro del cristiano perfecto que no se irrita fácilmente. Luego al día siguiente nos toca aconsejar a alguien. Oh, sí, tienes tus derechos. Llévalos a juicio, demándalos en corte. Que el Señor nos ayude. Estamos tan absortos en el asunto del amor en 1 Corintios 13, que perdemos la secuencia, pasos, de poder que nos lleva ahí. Nosotros pensamos que podemos predicar del amor ágape un día, y al día siguiente todos los que escucharon el mensaje van a estar perfectos y amables con los demás. Nunca más se comportarán malhumorados. Nunca más estarán criticando, calumniando, lanzándose a golpes, o saliendo fuera del cuarto en una rabieta de mal genio. Nosotros les decimos a las personas, no deben hacer esa clase de cosas, y luego asumimos que todos se detendrán automáticamente. ¿Por qué asumimos eso? Parecería que la mayoría de los predicadores nacimos ayer. Cuando empiezas a entender todo lo que abarca ese amor ágape,
Te das cuenta que la mayoría de los cristianos no caminan esta clase de amor diariamente. La mayoría nunca lo hará. Es difícil adaptarse a esa clase de amor si aún tienes una onza de carnalidad que no ha sido mortificada dentro de tu ser. Así que, una cosa es predicar sobre el ágape y decir que una vez que nos adaptemos a él, nunca fallaremos. Pero otra cosa es entender el proceso por el cual podemos adaptarnos a esa clase de amor. Este proceso es lo que hemos pasado por alto. Es una progresión a través de la edificación de lenguas que nos guía a un lugar en el espíritu donde finalmente somos lo suficientemente fuertes para rendirnos totalmente al amor ágape. El amor ágape proviene solo de nuestra voluntad. Nunca caminaremos en la plenitud del amor ágape que Dios quiere solo por la fuerza de nuestra propia voluntad. Por ejemplo, ¿has notado alguna vez la gente que solo puede permanecer amable con una persona que irrita sus nervios por un determinado tiempo antes de estallar? Luego dicen, afuera, salga de mi casa. Estiraron su voluntad tanto como pudieron estirarla, y cuando se rompió, se fue su habilidad de actuar amablemente. Es fácil fantasear sobre el ágape. Podemos poner cierta mirada en nuestros ojos y decir, si entregase mi cuerpo para ser quemado y si regalase todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si no tengo amor. Pero hay una pelea mortal, abrumadora e interminable por nuestras vidas en el mundo, donde las personas intentan destruir a otras personas y el diablo está tratando de destruir a todos los que puede. La perspectiva de caminar en el amor ágape no se ve tan buena y fácil en el mundo real como se ve en la iglesia cuando estamos bajo la unción. ¿Quieres ser exactamente como Jesús? Quizás pienses, oh, sí, yo quiero resucitar a los muertos, ser la cabeza de una gran organización, y llegar a ser el mejor predicador del mundo. Oh, sí, yo quiero ser exactamente como Jesús. Bien. Entonces Jesús dice no debáis a nadie nada, sino el amar, Romanos 13:2.8. ¿Qué significa eso? Podría decir, no importa cuántos pagos realice a favor de mi deuda de amor hacia ti, nunca podré pagar por completo esa deuda. Tú podrías golpearme en la mejilla, y yo te volvería la otra mejilla. Tú podrías usarme maliciosamente, y yo oraría por ti. Tú podrías odiarme, y yo te haría bien. Todas estas son descripciones de ágape. No importa cuántas veces me hagas un mal y yo en cambio te pague con amor, a causa del ágape siempre estaré endeudado contigo. Otra cosa acerca de Jesús, él no busca lo suyo. Y dice que si un hombre te lleva a juicio por tu automóvil, debes entregárselo con el tanque lleno de combustible y bien limpio. Luego le dices al hombre, estoy dándole esto en el nombre de Jesús. Quiero que sepas que no me lo has quitado, porque lo único que puedes quitarme es lo que Dios te permite. Y si Él te lo permite, yo lo siembro. Te estoy sembrando este automóvil, así que lo limpié bien y lo llené de combustible. El diablo no me está robando nada. Es bonito admirar a alguien que camina en este tipo de amor ágape y que hace algo así. Pero como llegas a ese lugar en tu caminar espiritual, es mejor que veas la realidad. No lograrás llegar al ágape a menos que encuentres alguna manera de permitir que el Espíritu Santo te purifique de cualquier cosa que sea contraria al amor ágape en tu vida. Si yo fuera tú, lo haría a su modo. La progresión hacia el ágape. Hemos visto que en 1 Corintios 12:28, el gobierno de Dios comienza con la poderosa función del apóstol, que es la primera operación, y finaliza con la diversidad de lenguas, la octava y última operación de Dios. Luego en 1 Corintios 13:1-3, Pablo invierte el orden. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Empezando con la octava operación de la diversidad de lenguas, Pablo nos enseña las 6 fases para llegar a la fe que mueve montañas y la entrega total al amor ágape. Por causa que el tema del amor ágape es tan dominante en 1 Corintios 13, hemos perdido la secuencia o la marcha progresiva de los pasos que nos llevarán a través de los 6 niveles de madurez espiritual para llegar al amor ágape. Quizás puedas decir, sin duda me gustaría haber invertido ese orden del que habla, hermano Robertson. Bueno, tomemos los primeros 3 versículos de 1 Corintios 13, frase por frase y escudriñemos lo que Pablo está realmente diciendo. Al hacerlo, descubriremos la progresión divina al amor ágape. 6 pasos a la madurez espiritual.
Hay 6 niveles distintos de madurez espiritual listados en estos 3 primeros versículos, los cuales el Espíritu Santo obrará en la vida de cualquier creyente que pase tiempo orando en el Espíritu Santo. Nivel 1. Miremos nuevamente el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y empezamos a hablar en lenguas, esto nos califica automáticamente para el primer nivel de madurez espiritual, la accesibilidad ilimitada a las lenguas. El término, lenguas humanas, se refiere a la facultad sobrenatural del Espíritu Santo para predicar en cualquier lenguaje sobre la faz de la tierra del que no tenemos conocimiento previo. Lenguas angélicas, está hablando sobre el lenguaje usado en el cielo. Sospecho que la mayoría de las veces que hablamos ese lenguaje de ángeles es cuando oramos en lenguas para edificarnos a nosotros mismos y oramos los misterios del plan de Dios para nuestras vidas. Este versículo no está desacreditando a las lenguas por causa del amor. En esencia está diciendo esto: aunque yo sea bautizado en el Espíritu Santo y tuviera la habilidad de hablar en otras lenguas, no me hará ningún bien a menos que empiece a emplear ese don para edificarme a mí mismo en mi santísima fe, orando en el Espíritu Santo y guardándome en el amor de Dios. Judas 20 y 21. Hay multitudes de congregaciones de iglesias que han sido bautizadas en el Espíritu Santo y hablan en lenguas, sin embargo las personas están llenas de contiendas y faltas de perdón. Y personalmente he conocido a las personas que dicen ser llenas del Espíritu que destruirían a una persona sin titubear. Así que una persona puede hablar en lenguas, pero esas lenguas no le servirán de nada a menos que se rinda a la obra de purificación del Espíritu Santo que lo llevará al ágape. Es imposible orar en lenguas por periodos prolongados de tiempo y no experimentar cambio. Nivel 2. Luego en el versículo 2, dice esto: y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. De algún modo el orar en lenguas produce en nosotros el segundo nivel de madurez, que es el uso del don de profecía. Cuando oras los misterios de Cristo en tu espíritu, Dios empieza a responderlos. De pronto el Espíritu Santo toma uno de esos misterios, lo extrae de tu espíritu, y lo revela a tu intelecto de modo que puedas proclamarlo a través de profecía. Nivel 3. Mientras continuamos orando en lenguas, alcanzaremos el tercer nivel de la madurez espiritual a través del entendimiento de los secretos divinos o misterios. Nivel 4. La revelación de estos misterios cobrará vida y empezará a operar en nuestro espíritu, produciendo en nosotros la comprensión y acumulación de conocimiento, el cuarto nivel de madurez espiritual. Entonces, de alguna forma, mientras los misterios de Cristo me son revelados, el misterio de la sanidad, el misterio de justicia, el misterio del amor, empiezo a levantar pilares de entendimiento en mi espíritu. Mientras oro misterios ante el Padre, Dios contesta esas oraciones por una comunicación sobrenatural de visión divina. Cada vez que el Espíritu Santo me hace entender un misterio, se levanta un pilar más de esa superestructura. Un pilar se levanta por una revelación de la justificación, otro por una revelación de paz, y otro más por una revelación del amor ágape. Finalmente, el edificio entero es construido a través del orar misterios en el Espíritu Santo. Es la combinación de todos estos secretos divinos revelados a mi espíritu, que con el tiempo construirán una biblioteca entera de conocimiento, un edificio lleno del conocimiento revelado de Jesús en el interior de mi espíritu. Y siempre que quiera, puedo alcanzar y sacar cualquier volumen que yo necesite. Nivel 5. Así que los misterios son pilares edificados en oración, pero el edificio que se construye es el conocimiento. Es la comprensión de todos estos misterios que llenan tu biblioteca interior con el conocimiento que produce la capacidad para la fe que mueve montañas en tu corazón, mientras eres transformado por la palabra de Dios. Este es el quinto nivel de madurez espiritual. Es la combinación del orar en el Espíritu Santo y la meditación en la palabra de Dios que produce la clase de fe que mueve montañas. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios,
y el Espíritu Santo es el que da visión divina en la palabra a través del lenguaje sobrenatural de lenguas. A este nivel, Jesús dijo que nada sería imposible para ti. Nivel 6. Primera de Corintios 13, 3, nos da el sexto nivel de madurez. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De algún modo nuestro orar en lenguas ayudará a producir en nosotros la capacidad para el dar ágape. Siempre me pregunté cómo una persona podría repartir todos sus bienes para dar de comer a los pobres y entregar su cuerpo para ser quemado, y aún no tener la clase de amor ágape. Luego el Espíritu Santo me reveló la respuesta. Algunos cristianos viven de la exaltación propia cuando exhiben lo que han dado. Hasta se deleitan en sacrificios extremos, especialmente aquellos que ponen a la luz pública su humildad para ser reconocidos por los hombres. Algunos aún han hecho el máximo sacrificio entregando sus vidas por causas erróneas. Finalmente comencé a entender que a veces es mucho más difícil quedarse y trabajar toda tu vida por la causa del Evangelio que morir e ir al cielo para estar con el Señor. El amor ágape prefiere ser un sacrificio vivo que un mártir muerto. Siento vergüenza por dentro cuando pienso en las veces que he entregado una ofrenda por el deseo de mi carne. No fue la culpa del predicador. Fui yo el que vio el Cadillac en mi mente y le di mi dólar para asegurarme que lo recibiría. Pero la Biblia dice que si doy algo y no lo hago con amor ágape, de nada me servirá. Sin embargo, cuando el amor ágape es el motivo por el que damos, Dios no puede ni nos dejará decepcionados, porque el amor nunca falla. Mi purificación en busca del ágape. Esos 6 niveles son la progresión paulatina que Dios usa para llevarnos a un lugar de madurez espiritual donde el amor ágape es un estilo de vida. A lo largo de esta progresión, la obra de purificación del Espíritu Santo continúa. ¿Cómo lo sé? Porque el Espíritu Santo todavía está en el proceso de purificarme. He orado y buscado a Dios por más de 2 décadas para entender el precio del avivamiento y el caminar en su poder. Durante ese tiempo he tenido visitas maravillosas de Dios. Pero también he tenido momentos después de una visitación divina en la que el diablo me atacó, y no fue hasta después de transitar una cuarta parte del camino que pude dar vuelta y detener el ataque. El Espíritu Santo usó esos momentos difíciles para ayudarme a que me examinara a mí mismo, y no me gustó lo que vi. Fue después de uno de estos ataques del enemigo que el Espíritu Santo me llevó a 1 de Pedro 5 para ayudarme a entender por lo que estaba pasando. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 6 al 8. ¿Cuál es el precio del avivamiento? El Espíritu Santo me llevó a este pasaje de la Escritura y me dijo, este es el precio. El diablo está buscando personas que sean fáciles para devorar. Y según la Escritura, aquellos que entran en esta categoría son las personas que no se libraron de sus ansiedades, echándolas sobre el Señor. Ellos consienten sus ansiedades, se bañan en sus preocupaciones, permiten que sus ansiedades sean el tema central de sus pensamientos hasta que se termina formando un monte inamovible. De este modo se hacen vulnerables, presa fácil para ser devorados por las estrategias del enemigo. Pero Pedro dice, adelante, echa todas tus inquietudes en Dios. Hacer eso es un acto de humildad. Es un acto del poder del Espíritu Santo. Después de haber padecido por un poco de tiempo. Luego Pedro sigue adelante para decir en los versículos 9 y 10, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando el Espíritu Santo me llevó por primera vez a este pasaje de la Escritura, pensé, ¿qué es lo que logran las aflicciones en la vida del creyente? Y aunque deseaba saber con todo mi ser, no podía entender por qué el Dios de toda gracia no os dejaría sufrir por un poco de tiempo. Le pregunté al Señor, con el diablo tratando de devorarme y con todas estas aflicciones y pruebas rugiendo a mi alrededor, ¿por qué simplemente no extendiste la mano y me liberaste de todo esto? ¿Qué has logrado al dejarme sufrir un poco de tiempo antes de venir y ayudarme a superar la situación?
Ahora puedo decirte exactamente la razón de los padecimientos y las persecuciones y lo que logran. Estas pruebas causan que tus impurezas floten a la superficie mientras progresas hacia una vida de ágape. Nada expondrá más rápido esas impurezas. Y fíjate, que tú no eres el único en esta experiencia desagradable. Los mismos padecimientos están siendo experimentados por los cristianos en todo el mundo. Todo creyente que desea vivir en la voluntad de Dios, en algún momento experimenta la obra de purificación que ocurre durante una prueba difícil o aflicción. Sin embargo, es importante entender que Dios no te envía pruebas ni aflicciones. Él dijo que Satanás es el que viene a devorar a través de ansiedades, preocupaciones y temores. Pero cuando el diablo te mete en un conflicto, logrando que tus debilidades sean expuestas, Dios espera que utilices el poder de su palabra para soldar esos puntos débiles con la verdad y los hagas fuertes. En esos tiempos difíciles de prueba emergieron cosas a la superficie que tuvieron que ser purificadas en mi vida, así Dios podría afirmar, fortalecer y establecerme. No entendía por qué Dios estaba dejándome sufrir a través de la aflicción en ese momento, pero ahora lo entiendo. He visto el fruto de su obra de purificación en mí. Después de la purificación, viene la paz. En los últimos años, ha crecido en mi corazón una paz profunda que no se puede describir y sobrepasa el entendimiento. He encontrado un lugar secreto en el lugar santísimo de mi espíritu donde disfruto una comunión constante con el Príncipe de Paz. Ahí en ese lugar secreto, Él me ha explicado el conocimiento revelado que he anhelado entender durante años. Esta paz es un arma agresiva contra el enemigo haciéndome indomable para él ante sus ataques. Cuando esta paz empezó a dominar mi vida, las preocupaciones, temores e intimidación bajo las cuales solía operar, perdieron su control. Esas obras de la carne murieron literalmente bajo el poder de esta paz. Afirmado, fortalecido y establecido. Hace años si me hubieras preguntado, hermano Robertson, ¿qué le está pidiendo a Dios? Yo te habría dicho, solo quiero ser usado por Dios. Quiero que Él me unja para provocar un gran avivamiento. Quiero la clase de avivamiento en el que se traen 50 personas sordas y mudas al servicio, y el poder de Dios llena esa sección hasta que empiecen a saltar y gritar diciendo, signo de exclamación abierta, puedo oír. Puedo hablar. Luego aquellos que fueron sanados infiltrarían la ciudad. En 10 días, la ciudad entera trataría de entrar en la reunión y comenzaría un avivamiento. Eso es lo que quiero. Si me hubieras preguntado, ¿piensa usted que puede manejar esa clase de unción, hermano Robertson? Yo habría dicho, sí, puedo. Todo lo que el Señor tiene que hacer es dármela, y te mostraré. Pero entonces el diablo empezó a rugir y a combatirme por causa de este avivamiento que estaba deseando. En cada ataque, yo estaba agradecido por la paz sobrenatural que me sostuvo. Después que sufrí por un tiempo, las impurezas empezaron a salir a la superficie. Pude ver bien mis mayores faltas y le dije al Señor, Dios de toda gracia, veo lo que estás tratando de purificar en mi vida. Me pondré a corregirlo. ¿Permitió Dios que sufriera por un tiempo estando Él a mi lado? Sí, pero solo porque le había estado pidiendo que me usara. Y Él dijo, estas cosas impiden que puedas ser usado por mí. Cuando le pregunté por qué no me liberó de mis luchas el primer día, Él me dijo, porque no creíste que esas cosas estaban entre tú y yo el primer día. Después, llegué a entender mejor la razón por la que Dios respondió mi oración acerca del avivamiento de la manera que lo hizo. Él tenía que hacer morir cualquier cosa que estuviera en mi carácter que le hubiera dado a Satanás una entrada a través de la intimidación y el temor. De otra forma, justo en medio del avivamiento en el momento oportuno, el diablo hubiera expuesto esas debilidades y las habría usado contra mí. Pero en cambio, Dios intervino con su gracia para afirmar, fortalecer y establecerme a través del proceso de purificación de orar en lenguas. Estaba listo para aún más purificación hacia el amor ágape cuando todo había terminado. La verdad es que la purificación no me molesta más por el grado de paz que he alcanzado a través de los años rindiéndome al Espíritu Santo en ese proceso. Además, sé que Dios quiere exaltarme por arriba de todas mis pruebas. No es su culpa si tengo que permanecer en el fuego hasta que pueda ver la carne que todavía obra en mi vida. Agradezco a Dios por cada una de mis debilidades que son expuestas por el desorden a mi alrededor. Quiero que el Dios de gracia intervenga y limpie esas debilidades. No quiero seguir viviendo con debilidades no purificadas, pasando por el mismo sufrimiento y la misma clase de pruebas año tras año porque ignoro que aún existen.
No quiero tener lugar en la historia como uno de aquellos que fallaron. Quiero limpiarme completamente para que Dios pueda mandar el avivamiento. Estoy demasiado hambriento por Dios para solo sentarme en la iglesia, pagar mis diezmos y ocupar un asiento todos los domingos y miércoles. Deseo demasiado lo mejor y más alto de Dios que pasar la semana en el campo de golf y luego subir al púlpito con un discurso intelectual que cosquillea la imaginación de las personas. El avivamiento está rugiendo en mi espíritu. No quiero permanecer en un terreno neutral esperando que el diablo venga y robe lo que tengo, convirtiéndome en un predicador nominal a un paso de abandonar la enseñanza sobre la oración. Si ayunar y orar en lenguas causarán que mis impurezas emerjan, así sea. Si la progresión al poder implica orar en lenguas para edificarme por encima de un caminar carnal dominado por los sentidos, entonces sigamos adelante. Si la manera más excelente de alcanzar lo mejor y más alto de Dios es procurar el ágape, entonces adelante. Dios de gracia, purifica todo lo que haya en mi ser que me aleje de caminar en ese amor. Si me llevas a pasar por el sufrimiento para que pueda ver el problema, no me molesta, porque quiero ser afirmado, fortalecido y establecido. Quiero experimentar aún olas mayores de la gloria de Dios. Sin embargo, he decidido que no voy a esperar que una prueba o una aflicción revele mis debilidades. Me he dado cuenta que, orando los secretos divinos y los misterios en el Espíritu Santo, causa que la llama de la vela de mi espíritu humano nacido de nuevo arda con mayor intensidad, iluminando todos mis lugares oscuros que necesitan ser purificados. Si me rindo a la obra del Espíritu Santo en mí, aquellas debilidades saldrán por sí solas sin la necesidad de una prueba difícil. Eso se llama crecimiento y edificación con propósito, solo porque la quiero. Las lenguas cesarán. Así que la meta es el ágape, y los medios para alcanzar la madurez espiritual para caminar en el ágape son las lenguas para edificación personal. Pero note lo que Pablo dice en 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Considerando que el amor ágape es eterno, las lenguas cesarán cuando dejemos esta tierra, pero el amor cruzará la barrera de la muerte y te seguirá al cielo. Sin embargo, una vez que estés en el cielo no necesitarás hablar sobrenaturalmente en alguno de los lenguajes de esta tierra. Las diversidades de lenguas cesarán. El único lenguaje que hablarás allá es la lengua común del cielo. Serás capaz de caminar hacia cualquiera que encuentres y mantener una conversación con perfecta claridad. Recuerdo escuchar un reconocido ministro hablar sobre una visita que recibió del mismo Señor Jesús. Las personas que estaban ahí decían que él parecía estar mirando algo que ellos no podían ver, mientras hablaban un lenguaje desconocido. Él parecía estar teniendo una conversación con alguien, porque hablaba en lenguas por un momento y luego se detenía para escuchar como si alguien estuviera respondiéndole. Después, aquellos que asistieron a esa reunión averiguaron que ese ministro había tenido una visión en la que Jesús estaba de pie allí y habló con él. Él oía la lengua desconocida que Jesús hablaba como inglés en su propia mente, y entonces le respondía a Jesús en lenguas. Los dos estaban manteniendo una conversación en el lenguaje del cielo. Así que el tiempo de aprovechar los beneficios de orar en lenguas es ahora, no después de que hayas muerto y estés en el cielo. Dios te ha dado este don para usarlo en esta vida para tu propio bien. Pero este precioso don no te hará ningún bien si no permites al Espíritu Santo crear su lenguaje sobrenatural dentro de ti para que luego tú lo hables con tu boca. Tienes que entregarte a la oración en lenguas de tal manera que el Espíritu Santo pueda edificarte, purificarte y fortalecerte en tu santísima fe, manteniéndote en el amor ágape de Dios. Dios no puede derramar su gloria sobre personas impuras. ¿Por qué quiere Dios liberarnos de todo lo que nos estorba y nos ata en nuestra vida? Con toda certeza, Él nos hace libres para que seamos bendecidos. Pero también, Dios quiere que sirvamos a la humanidad. Él quiere que seamos libres del pecado para que podamos traer a los perdidos a Jesús, motivados por el amor ágape de Dios. Tenemos una gran comisión que cumplir, y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Dios quiere que estemos llenos de sabiduría y vacíos del pecado de tal manera que podamos ofrecer a la gente la verdad con amor. Dios quiere que haya avivamiento en esta tierra. No tienes que convencerlo. Él no está sentado en su trono, diciendo: oh, prefiero disfrutar sentado aquí mirando cómo la gente se va al infierno. No tengo ganas de avivamiento. Me duele la cabeza y no tengo deseos de mover de mi espíritu. No,
Dios no es así. Él constantemente está buscando personas de un lugar a otro en las cuales Él pueda manifestar su poder. Dios quiere desesperadamente derramar su unción sobre las personas con el propósito de avivamiento. Pero Dios sabe que tan pronto Él lo haga, Satanás se presentará con una operación limpieza que pone una presión intensa sobre aquellos que operan en el poder de Dios. Y aquellos que no puedan contra los ataques del diablo desearán nunca haber nacido. Así que Dios derrama su gloria en una medida, y esa gloria satura nuestro ser. Pero la única parte que llega a la productividad es la parte que no es devorada por las ramas muertas que no han sido podadas de nuestras vidas. Esa es la razón por lo que es tan crucial que nos rindamos continuamente a la obra de purificación del Espíritu Santo, no solo por nuestra causa, sino por la causa de un mundo perdido y agonizante. Camina en el Espíritu. En este libro he perfilado la capacidad del Espíritu Santo cuando obra en nosotros, para guardarnos del engaño y la decepción, ayudándonos a programar nuestro espíritu con el maravilloso plan que Dios ha reservado para nosotros. A veces me siento como una voz que clama en el desierto: ora, por favor, ora. Por mucho tiempo he clamado sin cesar, porque Dios me ha ordenado enseñar la manera que debemos caminar o andar en el Espíritu y cómo no satisfacer los deseos de la carne. Según me ha sido posible, he sido fiel en hacerlo así. Dios desea guiarte para que abandones el estilo de vida carnal y entres a la madurez, a la condición de hijo. Esta es la prioridad de Dios, pero hacer es tu decisión. Tienes que escoger aceptar la dirección del Espíritu Santo. Tienes que escoger salir de una vida controlada por la carne y entrar a la vida dominada por el Espíritu. Así como Dios me enseñó, te he enseñado una de las claves principales para andar en el Espíritu. Es la edificación que toma lugar en una persona que pasa tiempo orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿orarás en lenguas un poco más que antes? ¿O, mucho más? Y si lo haces, prepárate, mi amigo, porque tomarás tu lugar en la historia. Encontrarás la compasión de Dios, su poder y su plan para tu vida. El tiempo es corto, así que no te tardes en tu búsqueda para abrir los más grandes misterios de todos los tiempos, el propósito de Dios para la humanidad, para tu generación y para tu propia vida.